Debate País. Muy buenas noches, bienvenido a un nuevo formato de programa. Este es un formato especial que tendremos a partir de hoy, los días jueves, de este jueves hasta el último jueves de enero, antes de las elecciones, y pretendemos cada jueves tratar un tema importante de país, los temas más importantes del país. Vamos a hablar hoy día de seguridad, otro día hablaremos de educación, salud, vamos a hablar de déficit fiscal, vamos a hablar de empleo, vamos a hablar de agricultura, vamos a hablar de migración, etc. Los temas más importantes del país, y para eso cada jueves vamos a invitar a un representante de cada comando de campaña que hay actualmente en este proceso electoral del país. Hemos hablado con los comandos están informados de este programa que inicia el día de hoy, este debate con Nacho especial que se llama Debate País, y que le hemos invitado y todos han aceptado. Hoy sí tenemos la ausencia de uno de los representantes de un comando, con básicamente la explicación de que como no han dado a conocer aún oficialmente sus propuestas, no podían adelantarlas, pero con la promesa que se van a integrar en los próximos programas. Esta noche hablaremos de seguridad, será el tema seguridad. Vamos a conocer las propuestas de las candidaturas presidenciales en materia de seguridad. Y aquí tenemos quienes son los representantes de cada comando en esta materia, o quienes los comandos han enviado para hablar de esta materia. Francisco Beltrán Galindo, representante de comando de la coalición del Partido Arena, PCN, PDC y Democracia Salvadoreña. Buenas noches, Francisco. Un gran gusto, Nacho, y es un placer estar acá. También nos acompaña Misael Mejía, representante del comando del FMLN, que tiene como candidato a Hugo Martínez. Buenas noches, Misael. Ex diputado de la República, ¿no? Buenas noches, Nacho. Un saludo a los amigos televidentes y un gusto compartir acá tanto con los panelistas como con los analistas, que vamos a intercambiar uno de los principales temas de preocupación de los salvadoreños. Vamos a decir que Misael fue miembro de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa. El doctor Beltrán Galindo fue jefe, tuvo varios cargos, ¿no? Pero uno de ellos fue ministro de Seguridad Pública. Bueno, y también nos acompaña Roberto Rivera Ocampo, que aparte de ser candidato a la vicepresidencia por Vamos, es el representante que va a tratar hoy día por la candidatura de Vamos el tema seguridad. Buenas noches, Roberto. ¿Qué tal, Nacho? Mucho gusto y a la orden para conversar sobre este tema tan importante. La característica especial de este programa es que en la última parte del programa, en los últimos media hora, vamos a tenemos invitados especiales para preguntarle a quiénes son estos representantes de campaña. Van a preguntarles sobre lo que han dicho, sobre las propuestas que han señalado. Y mis invitados para escuchar, para ver este programa y para formular preguntas son los siguientes. Luis Contreras, quien es analista en materia de seguridad. Buenas noches, Luis, bienvenido. Buenas noches, Nacho. También nos acompaña Benjamín Cuellar, coordinador de Laboratorio de Investigación y Acción Social contra la Impunidad y exdirector del IDUCA. Buenas noches, mi estimado Benjamín. También está con nosotros Ricardo Sosa, que es criminólogo y experto en seguridad. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Nacho. Buenas noches a los representantes de los comandos de campaña y a los colegas analistas. Y también nos acompaña Jorge Villacorta, exdiputado de la República, analista reconocido y amigo de este programa. Buenas noches, Jorgito. Bienvenido. Bueno, vamos a saludar a quien sea posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. En este bloque la pregunta es la pregunta fundamental: ¿cuáles son las bases, cuáles son las propuestas fundamentales que la candidatura que representan tiene en materia de seguridad? Y cada uno 3 minutos para responder. Parto con Francisco Beltrán Galindo. Bueno, antes que nada, un saludo para todos. Creo que es
algo sumamente saludable que existan estos foros para poder discutir, para poder plantear y conversar sobre lo que son los temas relevantes del país. Y es obvio que seguridad es sin duda uno de los ejes que va a requerir atención inmediata del nuevo gobierno. Seguridad es uno de los temas más complejos porque va mucho más allá de la expresión normal, como podemos hablar de las pandillas. Estamos hablando realmente de una expresión de violencia social que pasa por la violencia intrafamiliar, la violencia entre género, pasa por expresiones de frustración en el tráfico, en el trabajo, en el manejo de los contratos, y que hace que la sociedad viva en un permanente estrés, más allá de lo que es la mera situación de violencia que pueden hacer los grupos organizados como las pandillas. Ahora bien, esto a su vez ha significado por años, desde los acuerdos de paz, ha venido tratando de construir una nueva institucionalidad que ha venido dando buenos momentos y muy malos momentos, y a la cual hay que seguirle trabajando y hay que seguirle dando, y de la cual vamos a conversar. En esa lógica, entonces, ¿cómo plantear un nuevo gobierno? Y es lo que se plantea la fórmula Carlos Callejas, Carmen Aida Lazo, es que el punto es obvio que hay que mantener y hay que continuar con el combate al delito, es decir, esa es una obligación del Estado que no se puede negar y debe continuar. El problema es que si nos quedamos a ese nivel, que es lo que de alguna manera ha venido pasando desde los últimos años, nos quedamos en un nivel donde las cosas nunca terminan, es decir, es un conflicto que pareciera que es más largo que el conflicto que vivimos en los 80 y que va dando ya varias muertes, bastante más de lo que tuvimos en los 80. Entonces este fenómeno de estar en un combate permanente tiene gravísimos costos, pero además descompone la sociedad. Entonces el planteamiento es que, si bien es cierto hay que hacer esa parte represiva, también es cierto que con eso no basta, y para que se pueda hablar de un inicio de solución es necesaria una visión integral del tema. Hay ya una sentencia de la Sala de lo Constitucional que ordena retomar el territorio en el sentido no estrictamente militar, sino en el sentido de que el Estado se haga presente en el territorio. Y eso creo que es quizás la parte más novedosa del planteamiento de Son 3 minutos, ustedes pueden ver, cuando estén hablando, ustedes si ven en la pantalla, van a poder ver en la pantalla cómo el tiempo va corriendo, 3 minutos cada uno. Obviamente lo que hizo Francisco Beltrán Galindo fue esbozar en general lo que es, pero en el segundo bloque tiene oportunidad de entrar de lleno a lo que son las propuestas. Perfecto. Sigo con Misael. Bueno, Nacho y amigos televidentes, yo creo que primero es saludable escuchar acá de que hay que pasar a hacer un abordaje integral a un problema complejo, multicausal, que fue históricamente muy mal abordado. En este momento el país tiene un esfuerzo, si queremos, embrionario de construcción de una política pública que busca retomar ejes que fueron abandonados, que fueron mínimamente mencionados y abordados, y que particularmente este gobierno ha hecho un enorme esfuerzo dándole un carácter ciudadano de búsqueda de convertir en una política de Estado el abordaje de la violencia y la delincuencia en el país. El Plan El Salvador Seguro y los esfuerzos hechos por este gobierno han permitido una disminución sostenida de los principales delitos en el país, particularmente el tema de los homicidios, las extorsiones, decomisos y golpes al narcotráfico sin precedentes, pero también un profundo esfuerzo de transformación
del sistema penitenciario que ha sido caldo de cultivo para la violencia. Y más aún, un esfuerzo en el área de prevención de violencia que va más allá de una política de gobierno y ha tratado de hacer un abordaje con las comunidades, con los gobiernos locales, todavía si queremos insuficiente, totalmente insuficiente. No se logra percibir todavía el nivel de recuperación territorial que el país necesita, que requiere, que las comunidades y que la sociedad espera. Justamente por eso el próximo gobierno del presidente Hugo Martínez y Karina Sosa buscará para nosotros construir comunidades libres y seguras. Eso implica un esfuerzo de articulación, de planificación y de acciones estratégicas del Estado en el territorio, en las comunidades. En el país hay por lo menos 3 instituciones que tienen presencia hasta en el último rincón del territorio nacional: la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación. No hay lugar del país donde no hayan, por lo menos ahora, equipos comunitarios de salud, con promotores, con algunos médicos, con algunas enfermeras. Ok, terminamos el tiempo. Tendrá tiempo en el segundo bloque para... De acuerdo, vamos a seguir profundizando. Vamos entonces ahora con Roberto Rivera y la propuesta que tiene el partido Vamos y la candidatura, ¿no?, de José Alvarado y tuya en relación al tema seguridad. Sí, bueno, yo quería comenzar poniendo quizás en contexto un poco la situación que vivimos de violencia. Bueno, siguen habiendo muchos muertos en la calle. El país sigue siendo uno de los más violentos pues a nivel regional y por qué no decirlo, a nivel mundial. Y este tema, lo que nos preocupa a nosotros es que resurge con fuerza únicamente en tiempos de campaña, ¿verdad? Y lo primero que tendríamos que hacer es despolitizarlo. A mí me choca cuando los políticos me dicen que estamos avanzando en este tema y mientras en las comunidades siga o no haya todavía los servicios públicos básicos atendidos, a mí me parece que no se están atacando las verdaderas razones de este conflicto social que tenemos. Mientras no le demos unas alternativas a los jóvenes para reinsertarse y a las personas privadas de libertad de rehabilitarse, creo que todavía no estamos hablando seriamente del tema. Y por último, yo creo que, y no me dejarán mentir los colegas que tienen muchísima más experiencia que yo, es que los cuerpos de seguridad están en franca desventaja frente a los criminales para combatir este tema. Y basta con hablar con algún policía para que le diga las condiciones en las que está trabajando y cómo está poniendo en riesgo su vida y cómo pone en riesgo la vida de su familia al atrapar a alguien que luego a los 3 días puede estar libre nuevamente. Yo creo que este tema hay que abordarlo seriamente. Josué Alvarado piensa ponerse al frente de este tema, liderarlo. Hay que lograr consensos entre todas las fuerzas políticas y las fuerzas sociales para recuperar los territorios, pero recuperarlos de manera inteligente a través de los servicios públicos. Hay que ir a lo básico, hay que ir a recuperar esos territorios, no solamente con tanquetas. Las tanquetas quizás ahorita las hemos ocupado como espantapájaros. Hay que ir y demostrarle a la gente que estamos atacando los problemas de raíz. No dudo que ya se hayan hecho cosas, pero no ha sido suficiente. Y luego hay que crear alternativas para la gente, niños y jóvenes que han caído en las manos de las pandillas y para los privados de libertad. Ok, cabal, terminaste cabal. Vamos al corte, volvemos rápidamente, pues el bloque vamos a entrar un poco en lo que ellos dijeron, tratar, digamos, que precisen
cuando están hablando de un abordaje integral, especialmente a la inseguridad que hay en el país. Ya volvemos. Y hoy que ves, aquí viendo las ideas nuevas, ¿como cuáles? O votás por los que te venden humo, o votás por el trabajo. Vota por el trabajo. Vota por Arena. Si necesitas dinero, no te preocupes. Con Cosabi de RL puedes obtener un adelanto salarial con un plazo de 6 a 12 meses. ¿Con ganas de equipar tu hogar? No te preocupes. Ahora con Cosabi de RL puedes dejar tu casa como siempre lo soñaste. Con nuestra línea de créditos te financiamos el 100% con un plazo de 5 años. Para mayor información, llama al PBX 2241-4200 o visita nuestras agencias. Cosabi de RL, tu crecimiento es nuestro compromiso. Los salvadoreños compartimos un sueño. Queremos ver el lugar donde nacimos convertido en un sitio de oportunidades. Es hora de cambiar nuestro modelo de desarrollo, dejar de pensar solo desde la capital para enfocarnos en el desarrollo territorial. Por eso mi principal apuesta será la creación de los polos de desarrollo, para aprovechar el potencial de cada municipio en el sector agropecuario, comercio o turismo. Articulando las instituciones del Estado, garantizaremos capacitaciones técnicas, programas de apoyo a emprendedores y más inversión en obras de infraestructura y conexión vial en los territorios. Hugo, presidente. Vota FMLN. Hemos sido parte de tu esfuerzo, de tu crecimiento, que hizo realidad el sueño de tener casa propia, tu hogar. Durante 45 años hemos sido el aliado para formar tu patrimonio familiar, que pasa de generación en generación. Fondo Social para la Vivienda. 45 años siendo parte de tu historia. Sigamos creando futuro. La exposición comercial de la República Popular China se llena de glamour y magia para que conozcamos la cultura, tecnología y modernización del gigante asiático. Más de 30 empresas mostrarán lo último en equipo de construcción y agrícola, además de vehículos, motos y tecnología. La exposición comercial de la República Popular China 2018 se realiza del 23 al 26 de noviembre. Lugar, CIFCO, en horario de 12 del mediodía a 8 de la noche. Entrada gratis. El segundo segmento de debate es gracias a Banco Agrícola. Este es el momento de todo. Banco Agrícola nos hace un llamado a la reflexión, a que nos demos cuenta que este es el momento de hacer que las cosas sucedan, de superar adversidades y sobrepasar límites. Es nuestro momento de construir un mejor país todos. Bueno, vamos entonces con la segunda ronda y 3 minutos para cada uno para entrar más en detalle en lo que son las propuestas en materia de seguridad. Y ahora inicia Misael. Misael Mejía inicia con los 3 minutos. Gracias, Nacho. Estaba en el segmento anterior justamente explicando que en el plan de gobierno del FMLN, del próximo presidente Hugo y Karina, estamos planteando 5 elementos claves en materia de seguridad. El primero es comunidades libres y seguras, y en esta área
lo que se busca es una planificación, un nivel de integración y de acciones concretas del Estado, del gobierno, en las comunidades, que nos permita una presencia que modifique las condiciones, las oportunidades, los espacios para que nuestra juventud, que nuestra niñez, que la parte productiva, la generación de empleo, pueda ocupar ese espacio vacío de no presencia del Estado en las comunidades y que lo ha ocupado la criminalidad de alguna manera. Esta idea yo estaba explicando antes del segmento que hay al menos 3 instituciones con presencia hasta en el último rincón del territorio nacional, pero particularmente en este gobierno se ha hecho un esfuerzo de reactivar, por ejemplo, el CENTA, con asesoría técnica, con presencia de ingenieros agrónomos que acompañan a nuestros agricultores, de promotores de salud que desarrollan un trabajo y que tienen un mapeo clarísimo de los cantones, caseríos, colonias y comunidades del territorio nacional, y la Policía Nacional Civil. Pero la CONAMIPE, por ejemplo, hace algún nivel de intervención permanente en las comunidades que busca apoyar los emprendimientos, desarrollar la parte productiva. Todo esto está concatenado con el desarrollo de los polos que buscan potenciar algunos esfuerzos, algunos elementos que faciliten el desarrollo productivo, el desarrollo económico de las comunidades. Ese es un primer elemento. El segundo es un ambiente seguro que busca generar las condiciones para que parques, canchas, espacios públicos en todo el territorio nacional le cambien las opciones que la juventud tiene en el territorio nacional. El tercero es reubicar algunos centros penales que están en medio de algunas ciudades. El cuarto es involucrar a la sociedad civil, a las organizaciones comunitarias en la dinamización de estos espacios. El quinto es todo un esfuerzo de crear escuelas seguras en el territorio nacional. Lo voy a explicar más en detalle más adelante, y profundizar el modelo de reinserción, de readaptación y reeducación penitenciaria en el país. Gracias, gracias. Vamos ahora con Roberto Rivera Ocampo. Muy bien. A ver, nosotros lo que estamos proponiendo son 4 componentes. Uno que tiene que ver con un eje de prevención, y nuestra prevención tiene que ver con algo que yo mencionaba al inicio, que es recuperar los territorios de manera inteligente. Tiene que ver con la mayor inversión social en la historia de este país. Vamos a invertir en educación, en salud, en agua potable, saneamiento, pero también vamos a asegurar la presencia de los cuerpos de seguridad, ¿verdad? En espacios públicos, primordialmente en las escuelas y en toda institución pública, pero también en el transporte público, que es una de las grandes quejas de la población. En segundo lugar, tenemos el eje de reinserción, que pretende que recuperemos a todos aquellos niños y jóvenes que han caído en las garras de las pandillas, ¿verdad? Y esto se hace en una alianza con diversos sectores, iglesia, las municipalidades, la empresa privada, y ya lo hemos experimentado a través del trabajo de Josué y su asociación Trabajemos por la Paz, con el cual se han recuperado 650 jóvenes. Es poco, pero es bastante porque cada vida cuenta. En tercer lugar está el eje de rehabilitación, y ahí lo que nos estamos planteando para darle una salida digna a toda persona que está privada de libertad y la posibilidad de reinsertarse social y laboralmente es convertir los centros penales en centros de formación y de producción. Ya hay algunos experimentos en ese sentido, pero nosotros queremos convertir todos los centros penales en centros de producción, porque lo que no podemos permitir es que alguien que sale de una cárcel, lo único que le dé el Estado es un portazo detrás, sin ninguna posibilidad de reinsertarse. Y por último está, obviamente,
el componente de la represión, la persecución del delito. Y ahí queremos armarnos con todo en el buen sentido. Investigación, inteligencia, tecnología y por supuesto darle las mejores condiciones a los cuerpos de seguridad para que hagan un combate efectivo en la persecución del crimen y el delito. Y por supuesto ahí entra también cómo vamos a fortalecer la Fiscalía General de la República y todas las instituciones que de alguna manera intervienen en esa persecución del delito. Bueno, usted, digamos, tiene como el tiempo casi justo, digamos. Está bien entrenado. Vamos entonces ahora con Francisco Beltrán Galindo para saber cuáles son las propuestas fundamentales del partido Arena y Coalición en materia de seguridad. Pues yo creo que en lo fundamental vamos a repetir bastante porque creo que todos estamos conscientes de cuál es el problema. Aquí la gran diferencia comienza no por el qué, sino el cómo. Y yo lo que creo que una de las ventajas de una fórmula como la que lleva el partido o los partidos de la coalición es que hay una garantía en la eficacia. Se está planteando que todas las políticas públicas deben estar centradas en resultados, que hay auditoría ciudadana de lo que el gobierno ofreció hacer y lo que va a hacer. Porque eso de decir que se van a hacer una cantidad de cosas y resulta que en la práctica, y de hecho lo estamos viendo, mucho de eso no existe, entonces realmente es un fraude social. Y creo que ese es el tipo de cosas que en lo fundamental no se debe de hacer. Ahora bien, de lo que se está planteando ya en las líneas estratégicas concretas es, primero, continuar el combate del delito. Eso no podemos renunciar al combate de la impunidad. Ahora, eso implica contar una policía que cuenta con la capacidad, con la moral, con las reglas, pero además algo más, con la civilidad de la policía. Hay que rescatar el carácter civil de la policía. Hemos estado viendo un fenómeno casi de militarización con graves problemas en los derechos humanos y yo creo que eso es algo que debemos tener conciencia, que si bien es cierto, es grave el problema, no podemos continuar agravándonos en el tema de los derechos humanos. Por otro lado, la presencia del Estado, que ya se mencionó, pero yo a eso le sumo algunos componentes fundamentales. El gobierno local es crítico para el control del territorio. Creer que esto va a ser hecho desde el Ejecutivo y solo por el Ejecutivo es un error. Aquí tienen un tema de crear comunidad y gobiernos locales empoderados en su territorio. Entonces creo que hay que sumar a todo lo que se ha mencionado eso. Por otro lado, están los temas institucionales. Hay que reformar la policía haciéndolo lo más eficaz posible. Hay que revisar el sector justicia. Es importantísimo hacer una revisión integral del sector y obviamente, como también ya se mencionó, hay que revisar las cárceles. Las cárceles es una violación de los derechos humanos impresionante. Se ha dejado como una cosa simplemente tirada al garete, como que fueran cosas y no seres humanos, y eso requiere realmente pensarlo en que sea un mecanismo de rehabilitación, como dice la Constitución. Obviamente tiene que tener un elemento punitivo, pero debe tener en la medida de lo posible aquellos que se le pueda hacer sujetar a una rehabilitación. Ok. Bueno, ya han completado los dos bloques. Creo que está suficientemente claro por dónde están las posturas de cada una de las candidaturas o de los comandos de campaña que está actualmente, los 3 comandos de campaña que hay de los 4 que hay en el país. Hay coincidencias, pero hay algunas cosas interesantes que preguntar y yo en el próximo bloque vuelvo a hacer preguntas específicas. Ya volvemos. Garantizarles su seguridad a los salvadoreños comienza con que tengan una vivienda digna. Entregamos 6 hogares junto al alcalde de Ataco y la alcaldesa de Santa Ana. 6 familias más tendrán desde ahora menos preocupaciones y podrán dedicarle más tiempo a su trabajo y a lo que los hace felices. Nuestro compromiso es ayudarles a que lo sean.
Hemos transformado el turismo de nuestro país, impulsando esfuerzos que han contribuido al progreso, al desarrollo y al empleo de muchos salvadoreños. Con la marca Pueblos Vivos, ahora contamos con un modelo de gestión que no existía, generando una política de turismo sostenible. Ahora somos un país más atractivo que hace una década. Pueblos Vivos, todo lo que somos. La exposición comercial de la República Popular China se llena de glamour y magia para que conozcamos la cultura, tecnología y modernización del gigante asiático. Más de 30 empresas mostrarán lo último en equipo de construcción y agrícola, además de vehículos, motos y tecnología. La exposición comercial de la República Popular China 2018 se realiza del 23 al 26 de noviembre. Lugar, CIFCO, en horario de 12 del mediodía a 8 de la noche. Entrada gratis. Las manos de un salvadoreño siembran esperanza, forjan sueños, enseñan a llegar lejos. Por todo eso que un salvadoreño hace, produce o crea, 78 años después del nacimiento del sistema Fedecrédito, en la Federación de Cajas de Crédito y de Bancos de los Trabajadores, hoy celebramos 75 años, creciendo con nuestra gente. Mi candidato nunca ha quebrado una alcaldía. El mío lleva 2. Mi candidato nunca recibió dinero del gobierno del frente. El mío como 32 millones. El mío ofrece trabajo. El mío solo mentiras. Mi candidato es Carlos Calleja. Pensándolo bien, el mío también. Pensalo bien, o votas por las mentiras, o votas por el trabajo. Vota por el trabajo, vota por Arena. Vivamos el 60 Carnaval Internacional de San Miguel a lo grande. Así como estamos realizando obras en grande, estamos gobernando en grande. Con el sistema de videovigilancia, el plan Caminos de Oportunidades y una agenda social que transforma vidas. Ahora te invito a tomar el vuelo número 60 de Carnival Airlines con destino a la ciudad de San Miguel. Te esperamos este 24 de noviembre a partir de las 6 de la tarde. Carnaval Internacional de San Miguel. Seguro, ordenado y novedoso. Carnaval. El tercer bloque de debate gracias a Fedecrédito, con la visión de seguir creciendo junto a los salvadoreños, la Federación de Cajas de Crédito y Banco de los Trabajadores, Fedecrédito, celebra 75 años. Las manos de un salvadoreño siembran esperanza, forjan sueños, enseñan a llegar lejos. Por todo eso que un salvadoreño hace, produce o crea, 78 años después del nacimiento del sistema Fedecrédito, en la Federación de Cajas de Crédito y de Bancos de los Trabajadores, hoy celebramos 75 años, creciendo con nuestra gente. Bueno, ahora pregunto yo, y voy a preguntar en base a lo que ustedes dijeron, ¿no? Y voy a partir con Roberto Rivera. Roberto, hablaste de reinserción y rehabilitación. Me gustaría que aclarara bastante cómo va a ser ese proceso de reinserción y rehabilitación y si esto pasa de alguna forma por tener algún contacto con las estructuras delictivas del país, pandilleriles, para lograr estos procesos. Sí, bueno, la verdad es que lo que nosotros estamos planteando es que vamos a recuperar los territorios y eso significa también entrar en un diálogo con las fuerzas vivas de ese territorio. En general, a ver, ahí lo que estamos visualizando es una serie de actores. Por ejemplo, la Iglesia ha tenido un papel importante en la reinserción y rehabilitación, pero también la empresa privada. Y vamos a incluir a los gobiernos locales. No estamos hablando de un diálogo con las pandillas, no estamos hablando de dar privilegios a las pandillas como se ha hecho anteriormente. Lo que estamos diciendo es que vamos a buscar alternativas viables para aquellos
que estén dispuestos a entrar en un proceso como ese. Obviamente no todos están en esa disposición, pero con aquellos que sí lo estén podemos hacerlo. Ya lo hemos demostrado, ya lo hemos experimentado y hay resultados. 650 jóvenes que han, en un proceso que no es de la noche a la mañana, encontrado esa ventana que les ha permitido reinsertarse y encontrar un trabajo y con ello poder darle un nuevo sentido a su vida. Hay pandilleros que han entrado en este proceso y dicen: mi papá era narcotraficante, yo tengo un hijo y no quiero que mi hijo pase lo que yo he pasado. Y esa es la motivación que tienen muchos. Estoy seguro de que quieren salir de ese mundo que no es nada fácil. Si se pudiera dar un diálogo sin privilegios, pues tú dijiste no vamos a dialogar ni otorgar privilegios. Si se pudiera dar un diálogo con privilegios, ¿debiera el Estado atender esa posibilidad de dialogar con quienes, aunque hayan cometido delitos, tienen hoy por hoy una fuerza dentro del país? Yo definitivamente no creo que sea posible no tener en cuenta lo que las pandillas están haciendo en el país y la influencia que tienen. La verdad es que es bastante grande. Yo escuchaba a la candidata a la vicepresidencia del FMLN decir que hay territorios aún donde ellos no han podido entrar. Pues hasta ese punto hemos llegado, y los partidos en campaña que hacen, pues tratan de entrar con la misma forma. Yo creo que se están dando cuenta de la realidad del país, y ahí es donde estamos viendo que sí es necesario sentarse, pero sin ningún privilegio, porque aquel que ha cometido un delito tiene que pagar por él, pero aquel que está buscando una manera de reinsertarse tiene que haberla también, porque si no, no vamos a salir de esta, y dentro de 5 años vas a tener aquí nuevamente a candidatos diciendo lo mismo. Ok, pregunta para Francisco Beltrán Galindo. ¿Qué significa desmilitarizar o quitar la militarización que ellos dicen que existe hoy día en la seguridad pública? Si tú has podido ver, hay inclusive juicios en proceso de la forma en que se han violentado los derechos. Han habido matanzas inclusive. Yo recuerdo una de las matanzas más emblemáticas, el mismo día que el gobierno anuncia hacer una marcha blanca de la paz, por el tema del Salvador Seguro y todo eso, todo muy bonito, con grandes manifestaciones de paz y la gente vestida de blanco. Ese mismo día, en la madrugada, la policía había asesinado aproximadamente como a 8 personas en una finca allá por San José Villanueva. Y ahí arranca un proceso muy agresivo de lo que yo le llamé la política del gatillo fácil. Eso metió al país en una vorágine de yo te mato, tú me matas, porque obviamente la parte de los organismos delictivos tampoco es que están quietecitos, ¿verdad? Y entonces empezó un fenómeno de matar a familiares de policías. Los policías empezaron a fugarse, a desertar, a bajar la moral, y a todo esto meterlo en un fenómeno de mala gestión administrativa de la policía. Entonces resulta que las viudas no tienen apoyo, los huérfanos no saben qué hacer, los policías se desmotivan y hay una deserción importante, tienen muy poco cuidado en relación a la parte psicológica humana de ellos, entonces las reacciones tienden a ser hacia la fuerza. Entonces, si el plan que están manejando no está centrado en la civilidad, entonces lo que tenés es más reacciones de ese corte. Y han habido en momentos facetas de estos dos gobiernos últimos de verdadera militarización, es decir, hubo inclusive una sentencia de la sala en la que dijo que se había militarizado la zona. Francisco, hay también que revisar cómo está funcionando la policía, no solamente en este aspecto militarización, hemos visto muchas veces delitos por parte de policías. Hay que hacer una reingeniería en la policía, hay que entrarle de lleno a saber cuántos son los buenos y cuántos son los malos.
Mira, yo creo que la mayoría son buenos. Obviamente en un cuerpo de esa cantidad de personas deben haber gente mala, pero creo que la mayoría son buenos policías. Lo que hay que hacer es cuidarlos, identificarlos, efectivamente, identificarlos mal. Probablemente haya que cambiar dos cosas que no se han implementado. Uno, un mecanismo de control macro de la calidad ética de la policía que está en manos del ministro. Hay una comisión en la ley que no funciona. Y por otro lado, revisar la situación del inspector general de la policía, que claramente se ha metido imbuido en una cantidad de pequeños casos que no hace su trabajo como lo tiene que hacer. Y ha perdido inclusive cierta fuerza que en el inicio, cuando comenzó la policía, tenía un gran poder, ahora no lo tiene. Yo creo que es el tipo de cosas que hay que revisar. Ok, vamos ahora con Misael. Y para Misael la pregunta es sobre una afirmación que hizo unos días atrás en este set, el candidato presidencial del FMLN, Hugo Martínez, señalando que quizá el fracaso de este gobierno había sido no tener control territorial y que cada vez que él visitaba una población la gente le decía, no sacamos nada con que la policía venga, si no se queda. ¿Ya? Entonces, eso parece que es muy importante en lo que ha visto la fórmula del FMLN como una necesidad fundamental. ¿Cómo se hace para tener policía en todas partes? Sí, es que el enfoque justamente del planteamiento central de crear comunidades seguras busca recuperar el territorio y no se resuelve con policías, con más policías únicamente. Aquí el punto es cómo recuperamos el tejido social, cómo las comunidades, haciendo uso, por supuesto, de la presencia del Estado, y nos referimos a brindar oportunidades de empleo, a generar condiciones en las que los servicios de salud, la calidad y el acceso a la educación, que en alguna medida hemos avanzado enormemente en este tema, empodere a las comunidades en coordinación con los gobiernos locales, pero con una presencia decidida, monitoreada del Estado, del gobierno, de las instituciones, y es este enfoque de quitarle a la criminalidad el nivel de control que tiene, pero eso implica generar también oportunidades de desarrollo económico, generar resortes a partir de las potencialidades que se identifican en los municipios. Y el planteamiento entonces es que después de planificado, después de garantizar las acciones, y yo te ejemplificaba al menos 3 instituciones del Estado que están hasta en el último rincón, pero hay otras que se está generando nivel de presencia mayor, a partir de que el gobierno ha priorizado en temas agrícolas, en la producción, etc. Las escuelas son los centros de concentración permanente de jóvenes, de niños y niñas, de padres y madres de familia. Desde ahí podés construir mecanismos de desarrollo artístico, cultural, deportivo, que coadyuve a garantizar mayor control del territorio. Ok, pero puedes tener mucha razón, pero la gente quiere tener policía ahí. La gente no quiere tener, digamos, el Estado, ¿qué? La gente quiere tener policías. ¿Cómo se hace para tener control territorial de la policía en todo el territorio? Sí, ahí, y otra vez, en las 3 instituciones que yo te mencioné de presencia generalizada, está la Policía Nacional Civil. Y el esfuerzo de mapear territorio, de garantizar, tener datos claves, incluso actualizados, de la presencia de pandilleros, del nivel de control, del tipo de acciones que hacen, no excluye la parte de control y represión del delito. El esfuerzo de la policía no lo estamos excluyendo de este control territorial que debe asegurarse a nivel comunitario. Por eso, repito, te mencionaba que la policía está en ese esfuerzo. De lo que se trata es de garantizar mayores niveles de inteligencia, de garantizar que el control y represión del delito no fracase en las distintas etapas de los procesos. Vamos al corte y después del corte ya vengo con los amigos invitados que van a hacer preguntas. Ya volvemos.
Deja de escuchar odio y quejas. Este tipo quebró 2 alcaldías. Deja de oír noticias falsas y troles. Él ha recibido 28 millones del gobierno del frente. No caigas en la trampa de mirar al pasado, solo porque él no tiene propuestas. No veas lo que nos separa, solo porque él vive sembrando odio. Que no te callen. Él ataca a los que piensan diferente y a las mujeres. Que no te ahogue con todo lo que dice. Él es un mentiroso. Yo veo, yo escucho y hablo por mi cuenta. Nayib miente. Este es un mensaje del Frente Femenino Salvadoreño. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. ¿Así es como crees que un héroe se ve? Un verdadero héroe es alguien justo como mi esposa, que haría cualquier cosa por las personas que ama. Pero incluso los verdaderos héroes pueden tener molestias corporales, tales como hormigueo y entumecimiento. Con Neurobión y su adecuada dosis de vitamina B es posible aliviar estas molestias corporales relacionadas a algunas enfermedades del sistema nervioso. Neurobión, ayudando a los verdaderos héroes en el cuidado de su sistema nervioso. Learning English has opened up the world to me. Con Inglés para Todos, Carlos Calleja busca garantizar que todo niño salvadoreño cuente con oportunidades para aprender inglés en primaria, habilitando 20 centros de educación continua de inglés en todo el país. Finally, a candidate who understands the importance of being well educated. We need one that really cares about our future. Vota por el trabajo, vota por Calleja, vota por Arena. El cuarto segmento de debate gracias a COSAVI DRL. Si necesitas dinero, no te preocupes, con COSAVI DRL puedes obtener un adelanto salarial de hasta $1,000 con un plazo de 6 a 12 meses. Con la nueva línea de crédito, ahora puedes adquirir una moto nueva. COSAVI DRL te lo facilita, con financiamiento del 100% y plazo de 5 años. Si necesitas carro y tu dinero no te alcanza, COSAVI DRL es tu mejor opción para comprar tu vehículo nuevo o usado. Te financiamos hasta el 100% y plazo de hasta 7 años. Para mayor información, llama al PBX 2241-4200 o visita nuestras agencias. COSAVI DRL, tu crecimiento es nuestro compromiso. La primera pregunta de nuestros entendidos es de Benjamín Cuellar. ¿A quién te le quiere hacer, Benjamín, la pregunta? Con Roberto. A Roberto, sí. A Roberto Rivera. Sí, rápidamente, las relator especial para sobre ejecuciones extraordinarias, arbitrarias, y sumarias de Naciones Unidas, presentó su informe de la visita que hizo El Salvador en enero, febrero de este año, lo presentó en julio, y relacionó la impunidad de los hechos de las graves violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra y delitos contra la humanidad con lo que está ocurriendo ahora. Dijo prácticamente, había que sanar las heridas, pero también que el trabajar en eso iba a ayudar al combate de la impunidad actual. Ellos dos representan a los dos partidos que hace casi ya 27 años, en unos días se cumplen, ¿verdad? Firmaron el acuerdo de Chapultepec, y en ese había un numeral que se llamaba superación de la impunidad, en el cual hablaban de la Comisión de la Verdad y que la Comisión de la Verdad debía de investigar los casos graves de violaciones de derechos humanos. Ya sabemos toda la historia con el informe de la Comisión de la Verdad, pero después decían todo ello sin perjuicio, ¿verdad?, de que independientemente de las partes responsables de los hechos,
¿verdad?, los casos pasaran a los tribunales de justicia para que tuvieran un efecto ejemplarizante. O sea, quisieran funcionar las instituciones. ¿Cómo harían ustedes con eso? Ya que es una deuda que está reclamando Naciones Unidas y la víctima sobre todo. Contesta el representante de Vamos. Sí, bueno, definitivamente nosotros estamos claros y convencidos de que este país y la violencia que se ha generado no va a cambiar si no hay, como usted decía, casos ejemplarizantes que nos permitan recuperar la confianza en las instituciones. Las violaciones de derechos humanos es una, pero no es la única, ¿verdad? Hay tremendos casos de corrupción que quedan en la impunidad y que van abonando, ¿verdad?, a ese sentimiento de la población de que yo ya no confío en las instituciones, yo ya no denuncio porque de todos modos no sirve de nada. Y ese sí es un verdadero problema para poder avanzar en el combate a la inseguridad, a la violencia. Y yo creo que tenemos que cerrar algunas cosas, algunos casos que están ahí pendientes, precisamente porque las víctimas están pidiéndolo. Y yo creo que va a ser como, vamos a terminar de sanar esas heridas que están abiertas y que debemos hacerlo como una medida para que el país pueda volver a recuperar esa tranquilidad. Yo creo que la impunidad, al igual que otros delitos, los delitos que han quedado en la impunidad, como los que usted ha planteado, y el resto están... ¿Hay qué? Se me acabó el tiempo, pero completar la frase. No, hay que llevarlos a juicio. Ok. ¿Contrapregunta o no? La misma relatora dice que a menudo entonces los patrones de antes se repiten en la actualidad. Uno de esos patrones son las desapariciones forzadas de personas. ¿Cómo enfrentarían el tema de las desapariciones forzadas de personas de antes, durante y después de la guerra? Así en específico con ese patrón. Compleja la pregunta, pero en todo caso, a ver, yo creo que los casos de desaparición forzada deben ser todas investigadas. Hoy por hoy estamos viendo cómo incluso las desapariciones han ido en aumento, ¿verdad? Aunque las tasas de homicidios y de delitos, algunas han disminuido, pero las de desapariciones han estado en aumento. Y ahí es donde nosotros decimos, si nosotros pudiésemos poner al servicio de la justicia la inteligencia del Estado, la tecnología, ¿verdad?, y la gestión de la información. No sé si alguien ha ido a poner alguna denuncia a la policía. Cómo se gestiona la información es lamentable. Ok. Pregunta ahora Ricardo Sosa, analista y experto en materia de seguridad. ¿Para quién es la pregunta? Para el representante de Arena y la coalición. ¿Ya? Buenas noches, doctor Bertrán Galindo. Buenas noches, Ricardo. Un gran gusto. ¿Por qué la población debería de votar por su candidato, por su fórmula presidencial, después de 4 periodos de gobierno, en el cual la principal amenaza a la seguridad nacional son las pandillas? Ahora que se ha presentado la plataforma de la coalición, se habla de un mensaje en el cual se evita hablar de la persecución de las estructuras criminales, de la mente criminal, y se hace un énfasis en la prevención. ¿Por qué debería la población favorecer a la fórmula presidencial con su voto después de los antecedentes de 20 años de gobierno? Primero que nada, en el planteamiento no se evita hablar de la persecución del delito. Eso se pone primero que nada porque sin eso no es posible hablar de una prevención. Es decir, si no hay una recuperación de los territorios con el uso de la fuerza pública, hablar de policía comunitaria, hablar de escuelas seguras, hablar de servicios médicos, de rehabilitación de barrios, es simplemente una utopía. O sea que, ahora, el problema es que anteriormente y actualmente el enfoque está ahí y ahí se queda la cuestión. Entonces simplemente es darle la importancia que necesita logísticamente en ese tema, por un lado. Por otro lado, yo quisiera ser enfático en el tema de los tales 20 años de Arena.
Yo fui ministro ahí como por el 11º año, 12º año, y yo me puedo satisfacer con mucho orgullo que en nuestro gobierno se terminó la lacra de las bandas de secuestradores, las bandas de robacarros, las bandas de robafurgones y todas las estructuras de las bandas de posguerra que se generaron. El problema de pandillas no era en ese momento el problema, después fue el problema. Y ahí desafortunadamente, efectivamente, era un gobierno de arena, pero que después se demostró que no pensaba ni actuaba como arena. Gracias, Francisco. ¿Contrapregunta quiere para el mismo doctor? Sí. Doctor, en el sentido de la prevención, ya usted la ha explicado cómo la piensa abordar, pero insisto, la gente en el territorio la está pasando mal por la mentalidad criminal de las estructuras de las pandillas. Claro. ¿Cómo piensan atender la problemática criminal de las pandillas? Es que mire, la primera fase, y es una de las cuestiones que yo le reclamo a este gobierno, es que la primera fase es de recuperar y cómo sostener el territorio a partir de la fuerza pública. Solo a partir de ese momento es que entonces usted puede arrancar los programas sociales de rehabilitación, la generación de gobierno local, de las nuevas redes comunitarias. Lo que no puede hacer es lo que hace ahora, que tiene una fuerza de intervención, interviene, va, se sale, y entonces los pandilleros van y regresan y toman el control del territorio. Eso no lo puede hacer. Usted tiene que llegar, sostener el territorio, crear una base donde efectivamente las instituciones empiecen a gobernar ese territorio, y a partir de ahí lo que crea es una fuerza de retaguardia que la podía llamar la policía comunitaria o alguna forma de esa. Pero requiere una primera intervención en los lugares en donde hay control territorial de la fuerza pública. Gracias. Vamos a ir al corte y después del corte volvemos con la pregunta de Jorge Villacorta y Luis Contreras. Tranquilo, hijo. Solo dime cómo hackeaste a la NASA y te prometo que todo estará bien. Ahora sabemos que solo es un niño curioso, no es malo. Sé que usaste mi programa para lanzar bombas, no paquetes de ayuda. Mataste a cientos de inocentes. Scorpion, Maratón, domingo, 11 de la mañana, por TCS Plus. Te da más. Molly. Mike. Me encantaría que un policía fuera a dar una plática a mi clase. ¿Estás buscando un poco de información o quieres que los asuste? Tienen 9 años, así que solo asústalos, Mike. Y guarden silencio. Quiero que dediquen su atención y mucho respeto al oficial Michael Biggs del Departamento de Policía. ¡Cállense! Me convertí en policía porque mi padre era policía. Él trabajó en la misma zona por 30 años. Hacía parecer el trabajo de policía como una noble profesión, siempre hasta el final. ¿Qué pasó? ¿Se murió? Creo que debí parar en noble profesión. Te agradezco que hayas hecho esto. Oh, fue un placer. Tengo que entrar. Oye, ¿quieres salir conmigo algún día? ¡Cállese! Eso fue patético. Una pareja de peso, Mike y Molly. Maratón, domingos a las 6 de la mañana por TCS Plus. Te da más. Canal 35 en señal abierta, 5 en cable. Bueno, ahora vamos con la pregunta de Jorge Villacorta. ¿Qué le hace la pregunta a Jorge? A Chico. A Chico Beltrán. ¿Ya? El punto es este. Uno observa que hablamos prácticamente de qué hacer, pero el problema está en dos cosas, en cómo hacerlo y con qué hacerlo. Y eso último es la cosa. Chico ha estado trabajando en estos temas, tal como lo dijiste, desde hace muchos años. Me acuerdo del programa aquel de Paz Social en el que tú estabas,
ahora lo explicas, me parece bien, el tema de la violencia no es solamente el pandilleril. Lo más grave quizás está en lo otro, en toda esta situación en el que la gente participa, vive de una violencia. Ahí hay un ejemplo con Paolo de lo que le sucede en una carretera donde te queda claro que hay una violencia sin sentido. Entonces, bajo ese punto de vista, chico, en lo que plantea Arena, es importante los recursos con los que se puede tomar esas medidas de prevención, pero también el mismo ataque inmediato para recuperar el territorio a través de la acción punitiva del Estado también necesita recursos. ¿Qué posibilidades o cómo ve el gobierno futuro, si fuese Arena, para este tema de los recursos para el combate realmente y real a la violencia? Bueno, son dos enfoques fundamentales. Uno, la eficientización del gasto público. Hay demasiado derroche, mucha ineficiencia, tenemos uno de los presupuestos más altos históricos del país y realmente hay un muy mal uso de los recursos, no hay resultado, hospitales sin medicinas, las Bartolinas sobrepobladas, y podemos seguir y no hay tiempo para que hable todo eso. Ese es un primer enfoque, pero hay otro que Carlos Callejas lo plantea con claridad, es que el enfoque de seguridad solo puede ser realizado desde un liderazgo del presidente de la República. Y esto, lo que hemos sido ministros, sabemos de lo que estamos hablando. Es decir, si vamos a hacer una inversión focalizada en salud, en educación, en obra pública, en rehabilitación de barrios, para poner de acuerdo a todos esos zares del gabinete, que es lo que sucede, solo va a ser posible con un liderazgo estratégico del presidente de la República. Y creo que ese es uno de los grandes aportes del planteamiento que hace Carlos Callejas en materia de seguridad. Ok, contrapregunta. El punto es ese: si algo es difícil es lograr que esta cultura de los ministros, que lo que tienen es departamentos estancos, que lo que tienen son pequeños feudos, ¿cómo hacer en el terreno? ¿Cómo llevar esa coordinación al terreno? Claro. Y lo otro es el rol de los alcaldes en eso. Bueno, Carmen Aída, cuando estuvo en la UCA, planteó este tema en una forma conceptual general para el gobierno, y es que el ejercicio presupuestario le hace falta una columna de uso territorial de la inversión y de los fondos. En la medida que nosotros tengamos una visión territorial en la planificación del recurso, entonces lo que vamos a tener es una concentración efectivamente posible desde el Consejo de Ministros. Entonces ya la guía del presidente empieza desde allí. Lo otro es ya el control, el monitoreo de cómo se van haciendo las cosas. Pero lo que pasa es que si tú presupuestas sin una visión territorial, entonces uno está haciendo la clínica ahí en Usulután, el otro está haciendo la escuela en San Vicente, y resulta que donde se necesita que entre la policía, que entre la fuerza pública para rescatar el territorio, ahí no hay coordinación. Gracias, Francisco Beltrán Galindo. La pregunta ahora es de Luis Contreras. ¿Para quién? Sí, para el amigo Misael Mejía. ¿Ya? Muy puntualmente, don Misael, me gustaría saber por qué el gobierno central no ha reconocido como tal los desplazamientos forzados y siempre ha buscado como tergiversar o cambiarle nombre. No sé si es por quitarle rédito político o por invisibilizarlo, pero sabemos que no es tan así, en el aspecto que vemos la caravana migrante y muchas personas obviamente que sufren el flagelo de la delincuencia en los territorios controlados por las mismas estructuras criminales. Y otro específico, ¿por qué se le quitó preponderancia a la policía rural? Sabemos que El Salvador es un territorio pequeño. La policía rural fue creada y dinamizada para incursionar de una forma más fácil a las zonas rurales marginales, que son las cuales las maras y pandillas lograron, se puede decir, controlar inicialmente. Ahora han venido mutando, sistematizándose de una manera tan grande que los tenemos en la zona del Escalón, pues, con modelos de extorsión bastante modernos. Es decir, ¿por qué esos dos factores específicamente en esta pregunta inicial? Ok.
Bueno, como no especificó de cuáles desapariciones forzadas, yo quiero ¿Desplazamientos forzados? Sí. Desplazamiento forzado. Porque, mire, primero, en algunos momentos han hecho un símil de todo el esfuerzo que se ha hecho en materia de las desapariciones forzadas. Voy a vincularlo a los desplazamientos forzados. En los gobiernos anteriores no se quiso reconocer el tema. Benjamín Cuellar, que fue responsable del IDUCA, conoce plenamente de que ni la Comisión Nacional de Búsqueda ni los esfuerzos desde el Estado, yo creo que no se tienen los avances en su totalidad, pero este gobierno ha iniciado esa parte. Estoy hablando de las desapariciones en el marco del conflicto armado. Primero es importante reconocer, y sí hay un registro, un dato, desde la Policía Nacional Civil, desde el Ministerio de Justicia y Seguridad, y hay algún nivel de atención a víctimas en este tema. Probablemente es insuficiente hasta ahora, pero también desde las autoridades lo que hay es una reafirmación de que no en todos los casos, no todo lo que se denuncia, no todo lo que se busca presentar es exactamente el tema. Le voy a poner un par de ejemplos que es bastante común. Hay muchas personas que salen a tomarse algunas copas y reportan el caso, pero no se toman la molestia después de decir que regresó. No sé si contestó las dos preguntas, porque eran dos preguntas, ¿no? ¿O quiere contrapreguntar? Sí, lo de la Policía Rural, porque es la Policía Rural. Mire, en todas las administraciones hay una evaluación del despliegue territorial. Lo que no se ha dejado es de atender los esfuerzos de la presencia policial en ninguna parte del territorio nacional, pero se creaban en otros momentos, cuanto delito había, unidades distintas que eran casi nichos aislados del trabajo coordinado que se requería de la Policía Nacional Civil. Ninguna parte del territorio nacional se ha abandonado, pero se conoció de algunas desviaciones, de algunos problemas que en la Policía Rural habían, y lo que se hizo fue hacer reacomodos en las distintas unidades. Ningún policía se ha depurado, y menos con mecanismos fuera de la ley que se han hecho. Ok, vamos al corte, volvemos rápidamente con más preguntas por parte de los amigos invitados esta noche. Ya volvemos. TCS Plus, canal 35 en señal abierta, 5 en cable. Chicago en llamas. Sé que han sido un par de turnos muy difíciles para todos, pero es por eso que este lugar se va a incendiar. Por Molly. Por Molly. Andy era de mis mejores amigos y él era tu esposo. ¡Se está cayendo! ¿Qué dijo el doctor? No se logró. Chicago Fire, maratón, domingo, 4 de la tarde, por TCS Plus, te da más. Algunos amigos televidentes me están preguntando por qué no está el representante de la coalición Gana Nuevas Ideas, y como lo dijimos al principio, lo aclaramos nuevamente, fueron invitados, con 2 meses de anticipación, todos fueron invitados. Nos ha dicho la gente de este comando que simplemente ahora no podían venir porque no han presentado aún todo su programa de gobierno, y lo van a hacer en un evento que me dijeron que era a finales de este mes. Y después de eso van a incorporarse a los programas. Son 9 programas, este es el primero para abordar los temas más importantes del país. Vamos a la última ronda de preguntas.
Benjamín Cuellar. ¿Puedo repartir una y otra y le repregunta a otra? Claro. Va, sí, porque ya veo que no voy a tener Aquí chance. tenemos libertad. De acuerdo. En primer lugar, con Francisco, con Chico, hablaste de violaciones de derechos humanos y te referiste, sin mencionarlo, ¿verdad?, a grupos de exterminio que actuaron, un grupo de exterminio que actuó en San Blas, en la hacienda San Blas se llamaba, ¿verdad?, y que el crimen sigue en impunidad. Yo sé que no solo hay grupos de exterminio de policías, hay de particulares y combinados también, o de soldados también, hay una variedad, ¿verdad?, de grupos de exterminio. Pero entonces, como mencionaron el tema de derechos humanos, o sea, ¿qué se haría para enfrentar los grupos de exterminio? Relacionado con eso, ¿qué se haría para el control de armas, ¿verdad? ¿Cuál es la propuesta de ustedes para el control de armas? Y en tercer lugar, para la protección y atención de las víctimas. Esas tres cosas. Bueno, quizás comienzo por el tema de qué hacer para el control de armas y todo eso. Hay un problema de eficacia en el Estado, yo lo mencioné. El cómo hacer las cosas es clave. Por ejemplo, acaba de salir una publicación de la jefa de Medicina Legal, del Instituto de Medicina Legal, reclamando que no tiene acceso a la base de datos de huellas dactilares que el país tiene para poder identificar los cadáveres. Eso no tiene sentido. El instituto debería tener acceso a todas las huellas digitales del DUI. Si pocos países tienen a casi toda su población con las 10 huellas digitales. Pero además tenemos el registro de armas, que se supone que tiene la experticia de las estrías de la bala, del punto donde pega el percusor. Todo eso debería estar realmente disponible para las entidades del Estado. Y eso lo que requiere es un concepto de administración de Estado, de eficacia de Estado. Y en eso creo que el candidato Carlos Callejas y la candidata Carmen Aida han insistido reiteradamente en que no solo se requiere el qué, se requiere el cómo y la garantía del resultado. Yo pocas veces he escuchado políticos que se comprometen al resultado, se comprometen en la oferta, pero no el resultado. Entonces yo creo que dentro de esa perspectiva creo que hay que verlo. Ya no me quedo chance para lo otro, pero ni modo. En el tintero, la protección a las víctimas y el grupo de exterminio. Sí. Misael, o sea, uno de los grandes logros de los cuales presumía hace 27 años o más el FMLN, ¿verdad?, en la negociación era la desmilitarización de las tareas de seguridad pública. En un informe oficial del Ministerio de Seguridad de Defensa, de la Defensa Nacional, aparece que en el 2006, en el gobierno de Saca, la administración Saca, ¿verdad?, eran 890 militares en tareas de patrullaje, ¿sí? En la actualidad son 14.000 a 15.000, entre 14.000 y 15.000. O sea, ustedes que lucharon y presumieron de la desmilitarización de las tareas de seguridad pública, han militarizado con las tanquetas espantapájaros y todo eso, ¿verdad?, que la sacaron ustedes. Entonces, ¿tienen alguna alternativa? ¿Tienen alguna alternativa a esto o se va a seguir creciendo en esa misma línea? No, mira, yo lo que creo que la ciudadanía debe tener claridad es que la Fuerza Armada que hoy tenemos no es la Fuerza Armada del conflicto. Hay amplias zonas del territorio nacional que pasan años sin el cometimiento de delitos. En esos lugares no es necesaria la presencia de la Fuerza Armada. Y no se tiene presencia de la Fuerza Armada. Es más, hay puestos policiales que es 1 o 2 por municipio, en la zona, en una buena parte de la franja norte del territorio nacional. Un factor determinante en esto es las condiciones y las oportunidades que se generan. Pero yo creo que tener una Fuerza Armada acuartelada, con un nivel de doctrina y capacitación en el pleno respeto a los derechos humanos, sin utilizar semejante cantidad de personal, cuando todo el mundo sabe del nivel de credibilidad que tiene, tampoco es correcto en el país. Vamos con la pregunta ahora de Ricardo Sosa. Para el representante del FMLN, el licenciado Misael Mejía. Licenciado, el plan El Salvador Seguro ha sido y se convierte en este momento en la ruta
del gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. Se han invertido más de 5.000 millones de dólares hasta el momento. El ingeniero Hugo Martínez pretende mantener el plan El Salvador Seguro porque él ha hablado de la recuperación de los territorios. Pero si ha decidido mantener el plan El Salvador Seguro, ¿cuáles son los componentes que no están incorporados en el actual plan? Mira, lo que se ha planteado particularmente en el último informe de monitoreo de la ejecución del plan El Salvador Seguro refleja algunos vacíos, algunos elementos en los que no se ha podido avanzar mucho. No necesariamente eso depende de la voluntad del gobierno central. Pongo un par de ejemplos. En reinserción y rehabilitación hemos caminado enormemente en el tema penitenciario. Eso creo que hay un reconocimiento del país y de toda la sociedad de que la transformación del sistema carcelario, que históricamente sirvió para graduar delincuentes, no se había hecho nada hasta estos 2 gobiernos que han habido. Pero fuera del sistema carcelario, en términos de reinserción, reeducación, no hay manera de hacer nada mientras no haya marco normativo. En el tema de atención a víctimas y testigos tenemos también algunas deudas, algunos esfuerzos que deben profundizarse. Y en la resolución alternativa de conflictos, que lo que se hace es todavía incipiente. Hay alguna normativa como la ley de contravenciones administrativas que desde los gobiernos locales crea las instancias de contravenciones, pero si no se involucra a las comunidades, a los liderazgos, si no se involucra el esfuerzo para construir desde las escuelas, desde las comunidades, no vamos a avanzar. Se acabó el tiempo. Ok, ahora pregunta Jorge Villacorta. Hay una repregunta todavía pendiente, disculpa. En relación a, he leído completamente la plataforma de gobierno presentada por el FMLN y el ingeniero Martínez como las candidatas a la vicepresidencia insisten en fomentar y profundizar la prevención. Sí. ¿Cómo piensan atender el retiro y qué oportunidad le van a dar a las personas que quieran abandonar y actuar en función de prevención si no existe un marco legal para hacerlo? Ok. Bueno, mira, lo que pasa es que hay varios niveles de prevención. El nivel, digamos, de evitar el reclutamiento, de evitar el involucramiento, pero por las vulnerabilidades y los riesgos que hay en algunas comunidades, ya se hace un gran esfuerzo con los programas sociales, con el Jóvenes con Todo, con las modalidades flexibles de educación, y eso debe mantenerse. En eso el próximo presidente de la República, el ingeniero Hugo Martínez, tiene claridad plena de que lo que ha estado funcionando bien hay que potenciarlo, pero hay que atreverse a hacer cosas nuevas. Y hay una parte que tiene que ver con el abandono de miembros de maras y pandillas y su retiro, que en opinión nuestra pasa primero porque se apruebe una ley en la Asamblea Legislativa. No podemos, fuera del marco legal, hacer programas de retiro si no se garantiza una legislación. Se requiere una ley. Ok, ahora sí vamos con las preguntas de Jorge Villacorta. Con Misael yo pregunto, ¿se ha ido perdiendo en la sociedad ese prestigio, respeto que se le tenía a la Policía Nacional Civil? Por varios casos, pero principalmente por algunas cosas que son evidentes que se dieron al interior de la policía, abusos, esa acción de la policía en el campo, en el terreno, donde el que es joven es marero y es él el que le toca probar lo contrario, y toda una serie de abusos que aparecen. Y a mí me parece que uno de los puntos centrales es la inspectoría. Esa inspectoría yo honestamente no la veo por ningún lado, no la veo actuando en el nivel que debería para garantizar el respeto de la policía y ganarse de nuevo el prestigio que tenía. ¿Qué se piensa o qué en el programa o cómo ven ustedes el fortalecer el rol de la inspectoría? ¿Es necesaria su independencia o cómo puede actuar ahí? Ok.
Bueno, en ese punto, primero es bueno que sepan que hay en la Asamblea Legislativa una iniciativa para crear una unidad que dependería directamente del ministro en el tema de control de todas las acciones policiales. Eso le daría un mayor reforzar todo lo que ya desde la ley disciplinaria, los tribunales disciplinarios, todo el esfuerzo que se hace desde las unidades de control y la Inspectoría General de Seguridad Pública ahora, que no solo ve los temas de la policía, sino de la Academia Nacional de Seguridad Pública, se atiendan en el momento oportuno y tenga una depuración permanente. Yo creo que una de las grandes virtudes es que de las instituciones de seguridad, la policía es la única que tiene esos mecanismos. Hay que fortalecerlos, sin duda, y asegurar que los malos elementos tengan mecanismos de depuración constante. Pero lo que ya está contemplado a partir de que desde el ministerio se cree una instancia, le daría una fortaleza mayor, porque no lo contempla la ley orgánica, sino tenemos legislación aparte, tanto la ley disciplinaria como los reglamentos y los mecanismos que le dan a unidades propias de la policía. Sacar la inspectoría del control de la policía fue un elemento clave. Hay que fortalecerla y es el siguiente paso. La última cosa, en este tema de la reinserción hay una serie de experiencias sumamente positivas del sector privado. Iniciativas de sectores de carácter religioso, pero también de empresa privada. En el programa, ¿cuál sería esa relación? ¿Cómo vería esa relación el gobierno del FMLN con respecto a la participación, a la incorporación de esas experiencias del sector privado y de esa relación entre el Estado y la empresa privada? Es que mire, lo que está planteado en la plataforma es las acciones ejecutivas. Pero entre las prioridades que el FMLN a nivel legislativo tiene está la ley de reinserción y rehabilitación. En ese tema, voy a mencionar nombres sin autorización, pero el padre Pepe Morataya y toda la experiencia que el Polígono Industrial Don Bosco ha hecho en esto, está tomado en cuenta, digamos. Hay toda una iniciativa, todo un estudio con varios sectores, incluso religiosos, que participaron y desde el mismo Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, pero no hay voluntad política por ahora de aprobar esa ley. No es un tema ejecutivo, sin embargo, para el ingeniero Hugo Martínez y Karina Sosa, es fundamental que los 5 ejes que tiene el plan El Salvador Seguro, incluyendo la reinserción y la rehabilitación, también se concluyan con lo que la ejecución del gobierno se haga en los territorios. La última participación es de Luis Contreras. Mi pregunta va dirigida al doctor Bertrán, representante de la coalición. En el pasado, Arena, el gobierno de Saque específicamente, le dio mucho énfasis, preponderancia a la ley mano dura, supermano dura. ¿Estaría dispuesto Arena, digamos, en implementar una nueva ley, crear una nueva ley, así como lo hizo Estados Unidos con National Force en el 2012, equiparando que ellos valoraron de que las maras y pandillas, estas estructuras criminales, están al nivel de los yakuza y zetas en su momento, es decir, no es un delito común, que tanto se ha valorado esa posibilidad, porque recordemos que la represión, la prevención, la rehabilitación son concomitantes, eso lo sabemos, no se pueden escindir. Sin embargo, ¿qué tanto le van a apostar a la parte represiva y a la creación de posibles leyes que no queden en la impunidad? El problema de la represión de la pandilla y la conceptualización de la pandilla como un ente delictivo, tenemos que verlo dentro del marco legal. En su momento se planteó si la pandilla era una entidad que debería ser penalizada por sí misma y consecuencia penalizar la mera pertenencia. Eso en su momento la Sala de lo Constitucional dijo que no era prudente y derogó lo que se le llamó la ley antipandilla. Sin embargo, recientemente, con la medida que las pandillas se volvieron entes mucho más peligrosos y fueron modificando su forma de ser, la Sala de lo Constitucional la declaró una entidad terrorista y la basó en la lógica de la ley terrorista. Ese es el estatus legal en este momento.
replantear eso va a requerir, si es que se pretende hacer toda una redefinición que puede implicar elementos constitucionales. O sea, eso es algo que tiene que plantearse. En este momento, el marco legal que tenemos indica no necesariamente una lógica de mano dura en el sentido de yo voy y agarro a cualquiera porque se me antoja. No, tiene que haber una cierta individualización, pero el marco jurídico con el que se va a juzgar al capturado viene dado por el concepto de ser una organización terrorista que dio la sala de lo constitucional. Contrapregunta, ¿siempre a Chico o a otro? Sí, me interesa en el aspecto que el candidato Carlos Calleja es empresario y tiene, se puede decir, como arraigo, conexión con muchas empresas. ¿Qué tanto estaría disponible en la disponibilidad un posible gobierno de la coalición de establecer un sistema de seguridad ciudadana que va más allá del de seguridad pública, pues donde intervienen ONGs, empresas privadas para enriquecer y dinamizar más y focalizarlo al factor de prevención al delito? Bueno, cuando se habla de que hay que repotenciar el territorio, el Estado en el territorio, el Estado hay que recordar que es el gobierno, pero también son los ciudadanos y son las leyes. Entonces, en la medida que exista toda esa construcción de tejido social que implica la empresa privada, implica las ONGs, las iglesias y todo eso que se pueda hacer, entonces en esa medida se va a lograr rescatar los valores que la sociedad necesita. Entonces, ese es el elemento preventivo, y la prevención, creo que lo decía Misael también, tiene varios niveles. Una prevención de violencia que está centrada en formación de valores, una prevención de delincuencia que está centrada en medidas para prevenir el delito, y hay una prevención que tiene que ver con el desincentivo del delincuente a través del combate a la impunidad, y luego la reinserción y todo lo que pueda venir después de la sentencia. Bueno, muchísimas gracias a los representantes de los comandos de campaña. Aclaramos nuevamente por tercera vez de que no está el representante de la candidatura de Nayib Bukele, porque pidieron, digamos, estar después, que se den a conocer en un acto oficial todas sus propuestas, no querían adelantar ninguna, y esa es la única razón por la cual no está. Pero agradecemos muchísimo al representante de la coalición, Francisco Beltrán Galindo, del FMLN, Misael Mejía, y también del partido Vamos, la candidatura de Josué Alvarado, y el candidato a vicepresidente Roberto Rivera Ocampo. Y también agradecemos muy especialmente a quienes vinieron al set a ver todo este debate y también a participar, que son Ricardo Sosa, criminólogo y experto en seguridad, Benjamín Cuellar, coordinador del Laboratorio de Investigación y Acción Social contra la Impunidad y exdirector del IDUCA, Jorge Villacorta, exdiputado, analista político, y Luis Contreras, experto en seguridad pública. Muchísimas gracias a todos ustedes, a usted, amigo televidente, por su sintonía, les agradezco. Mañana continuamos con el debate normal de Nacho Castillo, y los próximos jueves vamos al segundo debate. Creo que el segundo tema es déficit fiscal o empleo. Se lo voy a anunciar con anticipación. Nos vemos mañana a las 8 de la noche. Que pasen muy buenas noches.